Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a seguir trabajando con pirámides y ahora lo que vamos a hacer va a ser aprender cómo calcular áreas y volúmenes de ciertas pirámides. Nos vamos a centrar solamente en pirámides regulares. Recordad lo que eran pirámides regulares. Las pirámides podían ser rectas u oblicuas y dentro de que fueran rectas podían ser regulares o irregulares. Rectas significaba que todos los triángulos que conformaban el área lateral eran isósceles. Y además era regular si la base era un polígono regular. Entonces vamos a trabajar con pirámides regulares, que son rectas y regulares. ¿Eso qué significa? Significa que los triángulos que conforman, por ejemplo, en esta pirámide, los triángulos que conforman las caras laterales son todos triángulos isósceles y además, como es regular, la base es un polígono regular, entonces son iguales, ¿vale? Porque todos tienen su base y su altura, su apotema igual. De hecho, definíamos la apotema de una pirámide recta regular como la altura de cada una de las caras laterales de los triángulos y todos tienen la misma. Bien, vamos a aprender cómo calcular el área, vamos a intentar deducir cómo calcular el área en general y luego lo aplicamos a un problema. Para calcular el área de una pirámide, os he puesto por ejemplo una pirámide pentagonal, recta y regular, nos basamos en el desarrollo. No hace falta que lo dibujemos siempre porque vamos a deducir cuáles son las fórmulas para calcularlo sin necesidad de hacer el desarrollo, pero para tener una idea de cómo lo haríamos, tenemos aquí el desarrollo. Bien, el área de la pirámide es el área del desarrollo, ¿no? Lo tenemos aquí en plan. Como vemos, tenemos la A en verde, es el apotema de la pirámide, y H en rojo es la altura. Para calcular el área no nos va a hacer falta la altura de la pirámide, pero sí su apotema. Y además nos va a hacer falta también la apotema de la base. Vamos a calcular cuál es el área lateral. El área lateral es la suma del área de estos 5 triángulos. Si fuera hexagonal serían 6 triángulos, si fuera octagonal serían 7, ¿vale? Son triángulos cuya base, la base del triángulo es esta de aquí. Bueno, vamos a ver. El área lateral es... Vamos a fijarnos primero en un triángulo solamente, por ejemplo en este. La base es lo que mide esto, que es el lado, base por la altura del triángulo, que es la apotema de la pirámide, ¿vale? La apotema de la pirámide es la altura del triángulo, partido por 2. Esto sería el área base por altura del triángulo partido por 2, sería el área de un triángulo de una cara. Pero ¿cuántas caras hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces si multiplicamos, todas son iguales, si multiplicamos esto por 5 o si lo ponemos en general, si tiene n caras, lo multiplicamos por n. Este es el área lateral. Pero vamos a fijarnos en esto. El número de caras que tiene por lo que vale la base de cada cara, ¿en realidad qué es? Bueno, pues si os fijáis, si cojo este lado L y lo multiplico por 5, exactamente me da, por 5 es este y este, me da exactamente el perímetro de la base. Entonces, el número de caras por la longitud de cada cara, de cada arista de la base, esto en realidad es el perímetro de la base por la apotema de la pirámide partido por 2. Y esto es el área lateral. Perímetro de la base, voy a poneroslo. Esto es perímetro de la base. Esto es la apotema de la pirámide. La apotema en verde, ¿bien? De la pirámide. Ya está, esta sería el área lateral. Luego, el área de la base, ¿cómo la calculamos? Área de la base, pues la base en una pirámide recta regular siempre es un polígono regular, así que el área de la base será el área del polígono regular que hay en la base, que es el perímetro por la apotema partido por 2. Pero ojo, esto es el perímetro de la base, porque estamos calculando ahora el área de esto de aquí. Es el perímetro de la base por la apotema, pero esta apotema es la apotema
de la base. Por eso ponemos AB. A es apotema de la pirámide y AB es la apotema de la base. Esto es, la apotema de la base es esta de aquí. ¿Lo veis? Bien, y ahora el área total es el área lateral más el área de la base, porque solo hay una, y esto sería el área de una pirámide. Vamos a pasar al volumen. El volumen de una pirámide es, os lo voy a dar directamente, el volumen de una pirámide es el área de la base por la altura de la pirámide, que es esta h en rojo, partido por 3. Si os dais cuenta, se parece mucho al volumen de un prisma. El volumen de un prisma era área de la base por la altura. Y esto es área de la base por la altura, pero partido por 3. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tengo un prisma exactamente con esta misma base y la misma altura, pues caben 3 pirámides como esta dentro, por eso está partido por 3. En cualquier caso, esta es la expresión del volumen de una pirámide de base regular y altura h. Vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo funciona, ¿vale? Tenemos esta pirámide, que es una pirámide cuya base es cuadrada. Y queremos hallar el área y el volumen. Vamos a empezar hallando el área. Para hallar el área necesito el área lateral y el área de la base. La base es fácil, es un cuadrado de lado 12. Voy a empezar hallando la base del cuadrado. Vamos a empezar por el área y en particular por el área de la base. Pues es fácil, área de la base como es un cuadrado, es lado por lado al cuadrado, que es 12 al cuadrado, es 144 centímetros cuadrados. Acordaros de las unidades siempre. Lateral, y ahora vamos a hallar el área lateral. Para hallar el área lateral, el área lateral está aquí. Es área lateral igual a perímetro de la base, como tenemos el lado, es fácil de hallar porque es un cuadrado. La apotema, y esta apotema es la apotema de la pirámide, así que voy a dibujar aquí la apotema de la pirámide, que no nos la dan. Necesito hallar esta apotema para calcular el área lateral. Entonces, vamos a calcular primero la apotema de la base. ¿Cómo calculamos la apotema de la base? Bueno, la altura, si os fijáis, si yo considero la apotema, la altura, y uno el pie de la apotema con el pie de la altura, obtengo aquí, que lo voy a sacar, obtengo un triángulo rectángulo, donde aquí tenemos la apotema, A, aquí tenemos la altura h, que es 8 centímetros, y abajo, ¿qué tenemos? Abajo tenemos esta medida de aquí. Pero esta medida de aquí, como la altura cae justo en el centro del cuadrado de abajo, pues si todo esto es 12, solamente la mitad, que es este trocito de aquí, que es igual que esto, serán 6 centímetros. ¿A quién hay que llamar ahora? Hay que llamar a Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Llamamos a la hipotenusa A y a los otros dos, a los catetos B y C. Entonces el teorema de Pitágoras dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. A al cuadrado es B es 8 al cuadrado más C es 6 al cuadrado. A al cuadrado es 8 al cuadrado, 64, más 6 al cuadrado, 36. Entonces A al cuadrado es igual a 100. A es igual a más menos raíz de 100. Desechamos, recordad, como estamos trabajando con longitudes negativas no tiene sentido, entonces queda A igual a 10 centímetros. Ya tenemos la apotema de la pirámide. Esa es nuestra apotema de la pirámide, para hallar el área lateral. Tenemos que hallar el perímetro de la base, pero bueno, para el perímetro de la base, como es un cuadrado, y el lado mide 12, pues es 12 más 12 más 12 más 12, es 12 por 4, 48
y estos son centímetros. Ya está, tenemos la apotema, tenemos el perímetro de la base, podemos utilizar esta fórmula. Entonces, el área lateral es perímetro de la base por la apotema de la pirámide partido por 2, que es 48 por 10 partido por 2, y esto es 8, 40, 0, 4, 5 por 4, 20, 24, 240 centímetros cuadrados. Este es el área lateral. Tenemos el área de la base, tenemos el área lateral, entonces ahora el área total es el área lateral más el área de la base, según hemos visto aquí, que será 240 más, ¿cuánto era el área de la base? 144, pues esto es 384 centímetros cuadrados. Y esto es el área de la pirámide. Vamos a calcular ahora el volumen. El volumen de la pirámide nos lo da esta formulita. El volumen es área de la base. Escribimos siempre las fórmulas, siempre que las vamos a utilizar las escribimos en general y luego sustituimos. Área de la base por la altura de la pirámide partido por 2. Área de la base la tengo porque la he calculado aquí arriba. Esto es 144 por la altura de la pirámide, es 8 partido por 2. Y esto es, a ver, 4 por 4, 16, 1, 4 por 4, 16, 1, 7, 1, 4, 576 centímetros cúbicos. Ahí está. Y ya está, simplemente eso. Utilizar estas formulitas. Fórmula del área lateral, perímetro de la base por la apotema de la pirámide partido por 2. El área de la base, como siempre va a ser, para las pirámides que vamos a ver, como siempre va a ser un polígono regular, será el perímetro, su perímetro, por la apotema, su apotema. Aquí, bueno, aquí como es un cuadrado, es lado por lado directamente, pero si fuera un pentágono, pues es el perímetro del pentágono por la apotema del pentágono, no de la pirámide, cuidado, partido por 2. Y el área total es el área lateral más el área de la base. Y el volumen es el área de la base por la altura de la pirámide partido por 3.